Tenemos una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este nuevo encuentro que tenemos para el estudio de la palabra de Dios acerca de este símbolo tan significativo que Dios lo dejó impreso en Apocalipsis capítulo 18 y que nos toca el privilegio de desgranar, de estudiar. Rogamos tu bendición para cada uno de los hermanos presentes y para quienes lleguen a mirar estos videos en el futuro también. Esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir avanzando, queridos hermanos, en esta nueva entrega, con esta serie la número 10, de un tema que considero fascinante, y a medida que uno vaya internalizándose más, va viendo que para los días finales están ocurriendo cosas que ya habían pasado en la antigüedad, pero que a la hora de desgranar, de profundizar, vemos asuntos que no son fáciles de discernir, como es el caso de las cosmovisiones confrontadas, que fue uno de los, el primer ítem de los 7 ítems o capítulos que estamos estudiando, y como consecuencia de esa cosmovisión que tiene esta gente o la gente opuesta, hoy le llamamos conservadores o progresistas y así términos parecidos, ¿no? Viene la consecuencia que son los resultados, los mensajes respectivos de uno y otro. Hay quienes entienden que el mensaje tiene que ser de esta manera y otros que lo ven de una manera totalmente diferente. Y como consecuencia de ello entramos a un tercer tema que es el liderazgo, cómo manejar esta situación. Entonces, esos son los temas iniciales para luego concluir o ir avanzando en lo que será el giro totalmente inesperado para el movimiento del pueblo de Dios en los días finales. Entonces, en este caso, vamos a mirar en la pantalla este fondo azul que nos caracteriza y que entonces nos prepara para la siguiente imagen, que es, aquí vamos a mirar, el ángel de la piedra de molino. Voy a invitar a que leamos el texto en Apocalipsis capítulo 18, versículo, quizás el 20, que es el contexto. Allí termina con celebración y alegría la destrucción de Babilonia. Y en el versículo 21 aparece un símbolo nuevo y que invita a estudiar. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, en Babilonia. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes, o eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este es el texto básico que está siendo objeto de nuestro estudio. Bien, el ángel de la piedra de molino tiene su contraparte prácticamente exacta con el extraño predicador de las calamidades de Jerusalén que predicó durante 7 años, dice la hermana White, 7 años 5 meses, dice el original de Josefo. Allí en el primer capítulo del conflicto de los siglos aparece la descripción de las andanzas de este señor. Yeshua ben Hananiah es el nombre que le da Josefo, ¿no? Que predicó hasta la destrucción de Jerusalén durante más de 7 años. No obstante, al estudiar el símbolo, recordemos los antecedentes, no los olvidemos, ¿no? Es decir, personajes o eventos que ocurrieron previamente y que dan el material para construir este símbolo, de modo entonces que al estudiar el ángel de la piedra de molino, vamos a esos antecedentes y ahí miramos mucho más luz. Es el caso de Seraías, Jeremías capítulo 51 al 50, desde el versículo 59 al 64. Ahí se describe a este camarero real del rey Sedequías con una misión que Jeremías le asigna. Esto ya lo hemos estudiado, solamente es un breve repaso para quienes quizás nos estén acompañando la primera vez.
allí en esa porción aparece Jeremías entregándole un libro con maldiciones que Seraías, que era simple camarero, él tenía que ir a Babilonia junto con su jefe, el rey Sedequías, en el cuarto año del reinado del rey Sedequías, puesto por Nabucodonosor, y entonces pronunciar maldiciones junto a las márgenes del río Éufrates que rodeaba Babilonia. Y entonces, ¿qué ocurrió con Seraías? Pues no sabemos si lo hizo, pero si cumplió la misión. Eso no nos dice la revelación, pero sí que el mismo contenido reaparece con el ángel de la piedra. Esto es una piedra que hay que atarle al documento y pronunciar calamidades, ¿eh? Así se hundirá Babilonia, exactamente como ocurre con el ángel de la piedra. Lo interesante es que esto se produjo antes de la destrucción de Babilonia, aproximadamente unos 55 años antes. Y esta es una característica constante en los antecedentes. Son mensajeros que hablan antes de la destrucción. E incluso no necesariamente inmediatamente antes, tienen sus años. Y esto es interesante porque si Dios pone un símbolo y que tiene estas características es para que nos demos cuenta que Babilonia tiene que ser amonestada. De hecho, lo será con el fuerte pregón. Eso todos lo sabemos. Elena White lo revela de esa manera, basándose en el símbolo de Apocalipsis 18. Esa luz grande que baja del cielo, que ilumina toda la tierra con un fuerte clamor denunciando a Babilonia llena de demonios, recordemos, ¿no? Bueno, esto va a ocurrir en los días finales, pero previos a ellos, ahí es donde somos desafiados, hermanos, ¿no? Entonces, este es un antecedente. El siguiente es el mismo Jeremías. Este profeta en el capítulo 25, 19 años antes de la destrucción, ahora de Jerusalén. Es decir, Dios toma o esta ciudad o esta otra como objeto de su ira y envía sus respectivos profetas para que amonesten. En este caso ahora es Jeremías, y en el capítulo 25 va a anunciar la caída de Jerusalén por manos de Nabucodonosor. Y en el versículo 10 pronuncia las mismas palabras que el ángel de la piedra pronuncia en el capítulo 18 de Apocalipsis. Muy interesante lo que pasó con Jeremías. Realmente es un modelo de predicador de calamidades, un hombre virtuoso, lleno de gracia del Señor, un ser humano como nosotros, al punto que lloraba. Bueno, ya le conocemos su fama de lamentaciones, ¿no? El profeta llorón, cosa para mí muy desagradable. Honestamente confieso, cuando alguien lo dice de esa manera, porque fue un hombre muy valiente, muy perseverante, obedeciendo a la voluntad de Dios, predicando lo que había que predicar, como tiene que ocurrir en los días finales. Amén. Otro antecedente también lo notamos en Jonás. Jonás, especialmente gracias a Nahum 3:4, donde aparece la descripción de Nínive, que era la ciudad a la que Jonás era enviado para predicar su destrucción. Y allí se la llama a Nínive la maestra de hechizos, la misma denominación que Dios utilizará para Babilonia. Y allí Jonás fue enviado para predicar de la destrucción a esta maestra de hechizos, prostituta de las naciones, también otra expresión allí en Nahum 3:4, igual que en Babilonia. Solamente que aquí Nínive se arrepintió. Enhorabuena por ellos, aunque con el paso de las décadas luego fue destruida. Y entonces el personaje que quizás más llama la atención es este, Yeshua ben Hanania, debido a que forma parte de un contexto y es la profecía de Jesús, que es el centro de nuestro estudio. Mateo capítulo 24, la profecía de las señales y calamidades que caerían en doble cumplimiento. Primeramente, sobre Jerusalén y el primer siglo, cuando dijo que vendrían calamidades, guerras, inundaciones, etcétera, e incluso habla del entorno social, guerras, rumores de guerras, también religioso, la persecución a los hermanos, a los cristianos, pero finalmente el aspecto militar, político al final, cuando Jerusalén sería rodeada de ejércitos y sería destruida. Bien, en los mismos términos, como segundo cumplimiento, esto se va a cumplir en los días finales. Esto es lo que interesa mirar también, ¿no? Que va a pasar lo mismo. Esto es que, de acuerdo a la hermana White, especialmente en el deseado, ahí trae las citas cuando comenta Mateo 24, nosotros usamos el texto paralelo de Lucas 21. Es exactamente lo mismo, solamente que está un poquito mejor ordenado para mirar detalles muy interesantes, ¿no? Ahí aparece el momento de los cristianos dando testimonio, e incluso cuando se habla de traición, alguno de vosotros será traicionado por hermanos, parientes,
Y en los días de Jerusalén sucedió algo curioso, muy penoso, por cierto. La mala decisión de los dirigentes de la iglesia que entregan casi en bandeja a Pablo en manos del Sanedrín. Por supuesto, o sea, no fue nunca la intención, absoluto, el texto lo dice muy claramente, pero el grave error que cometieron. Eso la hermana White lo va a describir en el libro Hechos de los Apóstoles. Entonces, en ese tiempo, Hechos capítulo 21 describe el encuentro de los líderes de la iglesia. Los de Jerusalén, Jacobo a la cabeza con sus ancianos, ya no estaban los apóstoles en ese tiempo, en el año 58 de la era cristiana, y la visita del recién llegado Pablo con sus amigos gentiles y una ofrenda generosa que él estaba trayendo de parte de los hermanos gentiles para los pobrecillos de Jerusalén. Muy amoroso de parte del apóstol Pablo. Allí, Hechos 21 es muy interesante porque describe la cosmovisión que están teniendo esos líderes de Jerusalén, que es lo que nos importa ahora. Un enfoque que no está basado en la revelación de Jesús, esto es, anunciar la caída de Jerusalén como Pablo lo venía haciendo en el extranjero, sino más bien mantener el status quo. Esto es, tratar de llevarse bien con los vecinos. Y hermanos, esto, Dios no nos ha llamado para que nos llevemos bien. O sea, sí que tenemos que dar muy buen testimonio. De hecho, el texto de Mateo 5:16 habla al respecto, de que los paganos mirarán nuestras buenas obras, allí vendrá la luz para que den gloria a Dios Padre por las buenas obras que ellos miran. Por supuesto que ese es un testimonio eficaz que tenemos que dar. Pero en los días finales, hermanos, somos llamados a amonestar, porque ya viene la destrucción. Entonces, de la historia de Pablo, ya estudiamos en diapositivas su experiencia previa al viaje, muy interesante, muy reveladora. Hechos 20 y Hechos 21. Allí los textos los hemos visto, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero también, e incluso ya miramos sobre el líder de la iglesia apostólica en ese tiempo, Jacobo, el hermanastro mayor de Jesús, cómo lo describe Josefo, muy interesante acá este autor, este profesor Escoto, porque hoy vamos a mirar, no sé si hoy, pero en las siguientes sesiones, la opinión de los padres de la iglesia acerca de Jacobo. Y hermanos, esos halagos que hay debieran ponernos los pelos de punta. No somos llamados a que nos halaguen, porque el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3:12, no habla así, que aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. ¿eh? Como dice el texto, lo miramos ahí. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen persecución. Y en el caso de Jacobo, él es lo contrario, él recibe mucha alabanza en los escritos de los padres de la iglesia y de Josefo en particular. Una cita muy extraña, quizás controversial, porque hay quienes pueden negar la cita diciendo que no existe hoy. Es cierto, no está hoy, pero Orígenes, historiador cristiano, él sí la miró y la criticó, diciendo la destrucción de Jerusalén no se debe a que mataron a este justo, a Jacobo el justo era el nombre, el apodo que recibía, sino porque mataron al hermano de Jacobo el justo. Y Eusebio pone la cita en el griego original, lo pone así. Así que eso nos muestra, muy interesante, hermanos, qué pasaba con este presidente de la iglesia y especialmente la conducta del Sanedrín contra uno de estos dos líderes. En dos ocasiones el Sanedrín quiso matar de una manera pérfida a Pablo, no lo aguantaba, porque Pablo predicaba lo que había que predicar. Mientras que a Jacobo no se menciona nada de persecución contra él, y sin embargo era el líder de la iglesia. Pero la hermana White dice que él amaba su congregación y la protegía de la persecución del Sanedrín, pero protegerla al costo de disimular la luz, ahí hay problemas. Y eso es otro tema, hermanos, para discutirlo cuando lleguemos al asunto del estudio del liderazgo. Recuerden, hermanos, que estamos mirando estos temas ya en su desarrollo, con imágenes, que vamos a mirar más imágenes. Pero esto es una descripción rápida para hermanos que quizás ven por primera vez estas imágenes, ¿no? Y ahora también el estudio del capítulo 38 de Hechos de los Apóstoles de Elena White. Escribe sobre el particular, el encuentro de Jacobo, sus ancianos, sus líderes, con Pablo que llegó de visita allí y qué es lo que pasó. Y la hermana White usa una expresión no muy favorecedora cuando dice que el consejo dado, según Hechos 21, es fruto de la cobardía. El hecho de que manden a Pablo para que dé la buena impresión de que andaba todo bien, metiéndose dentro del templo, apoyando a los 4 compañeros
que cerraban el voto de Nazareato cortándose el pelo. Muy interesante, hermano. Realmente yo animo, porque teniendo muy clara la base de lo que pasó en el tipo, recuerden, estamos hablando de dos cumplimientos. Uno en Jerusalén, en el tipo, en el antitipo, que es nuestros días. Oh, hermanos, ahí es donde hay quienes no les va a gustar. Esto es cuando se dice, no critiques a mi iglesia, no critiques a mis líderes, no critiques. Hermano, aquí no es criticar, es mirar los hechos, estudiarlos, analizarlos, y que Dios en su amor los revela para que hoy estemos seguros de la luz que Él nos ha dado, como es el ángel de la piedra de molino, y es su contraparte, que fue el tipo, el extraño personaje, hizo lo que la iglesia apostólica debió haber hecho en los últimos días, predicar el mensaje tremendamente como lo hizo este señor, en lugar de camuflarse, de llevarse bien con la gente, como nos da a entender Hechos capítulo 21. Entonces, mirando el desarrollo en la sesión anterior, o sea, las semanas pasadas miramos el resumen. Ahora vamos a ver el desarrollo. Tenemos entonces las dos cosmovisiones confrontadas. Esto es un repaso que ya miramos. Aquí está la imagen, hermano. Yo animo a que le prestemos atención, la memoricemos, ¿no? Las dos cosmovisiones confrontadas del primer siglo y la de nuestros días. Hoy vamos a ver un ejemplo llamativo. Como consecuencia de esa cosmovisión o percepción o visión del mundo que tenemos, aparece el resultado, que son los mensajes, que a su vez son opuestos, excluyentes, uno de otro. En el tiempo de Pablo, ahí tenemos, hoy vamos a mirar un poquito más, y en nuestros días ocurre lo mismo también. Como consecuencia de ello, el liderazgo, hermanos, o se pone firme o decae. Bien, en los días de Pablo, de Jacobo, se observa un liderazgo decadente ante los eventos finales. Hoy lo mismo. Y entonces, un tema que invita a que todos reflexionemos. Si Jesús profetizó sus profecías escatológicas, que ya estudiamos en Lucas 21, recuerden, o Mateo 24, lo mismo, ¿no? Y pusimos como las señales como puertas afuera, puertas adentro, puertas de escape, puertas derribada. Recuerden que eso así lo miramos, esos versículos, ahí están señalados. La pregunta del millón, como dicen los jóvenes, ¿no? ¿Cómo entendió la Iglesia Apostólica esas señales para la destrucción de Jerusalén? Porque Jesús las dio para eso. Bien, no se observa, excepto Pablo, hermanos, en el extranjero Pablo sí estaba muy compenetrado, y hay una cita en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, ahí menciona que las cosas que le están ocurriendo, las que van a pasar, por cómo han rechazado el mensaje. El capítulo 2:14. Entonces, Pablo ya nos está anticipando, y es una carta temprana. Esta es la primera carta que el apóstol escribe, eh, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos y Gálatas precedieron al encuentro de Pablo con Jacobo, y ahí revela que ya tenía buena luz respecto de la caída de Jerusalén. Ese es nuestro tema, hermano. Se cae la carpa. ¿Quién va a anunciar la caída de la carpa? O sea, de Jerusalén. Así en nuestros días. Se está cayendo el mundo. Se cae a pedazos. ¿Quién lo anuncia? De una manera lógica, valiente y contundente, con elementos sólidos. El pueblo de Dios es llamado, solamente que se nos revela que esto va a ser en los últimos días, con la luz del fuerte pregón. O sea, la lluvia tardía, poder de Dios, y el consecuente poder para predicar. Pero hermano, ¿será que esto será precedido por un movimiento laico, humilde, como lo señala o lo señalaría el ángel de la piedra de molino? Ese es el aporte que yo estoy trayendo. Entonces, profecías escatológicas, ¿cuáles cumplimientos? Bien, no se observa de parte de la Iglesia Apostólica en la revelación de Hechos, pero sí se observa en Josefo. Josefo es el que trae, curiosamente, hermanos, este era un señor judío, nunca fue cristiano, pero luego que fue capturado por los romanos, él empezó a ver las cosas como el Roma los veía, y era que ya se caía la carpa de Jerusalén, se cae todo, se destruye todo. Y él hizo lo posible por salvar a su gente, a sus compatriotas, pero no pudo. Él sí escribe, y la hermana White toma el Conflicto de los Siglos, en el párrafo anterior a la descripción del extraño personaje de los 7 años, ella describe lo que Josefo escribió, y que será parte de nuestro estudio, porque vamos a ver la contraparte de nuestros días.
curiosamente, hermanos, hay cosas tremendas que están pasando, así como en los días de Josefo, en nuestros días lo mismo también, para que la gente abra los ojos, se viene la destrucción. Y el pueblo de Dios, gracias a Dios, hay muchos hermanos, muchos que entienden, uno de los puntos es dejar las grandes ciudades. Esa es una de las evidencias de que se está entendiendo el mensaje para los días finales. Dejar las grandes ciudades. También formar parte de los puestos de avanzada. Es otro concepto también. O sea, hermanos, esto que ayude, que sea una amonestación. Yo quiero apenas contar, hermanos, un breve testimonio personal. Cuando decidí salir de Los Ángeles, California, eh, conté a mis hijos, me despedí de ellos, eh, pero no quiero decir el nombre de uno de los miembros de mi familia, en fin, para guardar, pero de mi familia. Cuando se encuentran con el líder laico, perdón, el líder hispano, pastor responsable de Los Ángeles, de área hispana, y contó el testimonio. Oh, ¿se fue vuestro pariente? Sí, se fue. Está en tal provincia. Y el hombre dijo, fue prematuro lo que él hizo. Esa es la opinión que él tiene. Y uno de mis parientes pues dijo, sí, creo que sí. Y hermanos, esto nos va a pasar, que no seremos comprendidos por las iglesias, por los parientes, por lo que fuera. ¿Qué estás haciendo? Aquí estás cómodo, aquí tienes trabajo, acá tienes... No, hermanos, tenemos que abrir los ojos al cumplimiento de las profecías, mayormente de las profecías finales, escatológicas. Amén. Así en los días de los apóstoles, así en los nuestros. ¿Algún comentario que se quiera hacer? Sí, quisiera, lo que estás contando, pastores, es en muchos lugares lo mismo. Ahora, la pregunta que yo tengo, que la tengo guardada hace varios sábados, es que este estudio del ángel de la piedra del molino está en una escala escatológica, eh, pero también tenemos en nuestra eh, comprensión escatológica como adventista una secuencia de eventos, ¿sí? Tenemos, para hacerlo gráfico, en la línea del tiempo tenemos un gran evento que va a abrir un paquete de otros subeventos, que ese gran evento la hermana Juárez lo menciona como que donde comienza los eventos posteriores y ya no hay retorno, lo que se entendería como el comienzo del tiempo de angustia previo. Después viene un zarandeo, no lo digo en forma cronológica, pero sí lo digo en forma grupal, ¿no? Viene un zarandeo a la iglesia, viene un zarandeo también al mundo, ¿no? En su comprensión de las realidades, viene una persecución, viene un sellamiento, viene también una lluvia temprana y tardía en la iglesia adventista, tiene mayor conocimiento de la luz en las escatologías. El Espíritu Santo se va a revelar a los suyos y vamos a entender cosas que, por ejemplo, no entendemos. Ahora, en ese contexto de tiempo, antes del fin del tiempo de angustia previo, el ángel de la piedra de molino, tú lo puedes relacionar con los mensajeros que tienen el espíritu de Elías, o tú lo puedes relacionar con los que reciben la lluvia tardía, o es un tercer movimiento, porque esos dos movimientos de los hijos de Dios están descritos al final del tiempo en el tiempo de angustia previo, ¿no? Los que traen el espíritu de Elías, que ellos son intrépidos, son valientes, de ahí es que se toma la analogía de lo que hizo Elías en Tisbitas y también lo que hizo Juan el Bautista. Ese espíritu Dios lo vuelve a derramar, pero a una multitud, no a personas individuales como estos dos grandes personajes de la Biblia, sino a toda una multitud alrededor de la tierra que van y amonestan sin miedo, con completo convencimiento y fuerza del Espíritu Santo. Es un poder que viene de Dios para afrontar y enfrentar las consecuencias que trae, que es obviamente persecución.
¿Este ángel de la piedra forma parte de eso o es algo separado? Esa es la pregunta. Buena pregunta, Gerardo. Y no es complicado de responderla si miramos algunos ejemplos del Antiguo Testamento, particularmente este que requería obedecer la orden del líder cuando había que cruzar el mar. Acordémonos en las dos experiencias que tuvo el pueblo israelita frente a la cruza o el cruce del Mar Rojo y el otro con Josué del río Jordán, ¿no? En cualquiera de los dos casos, tal vez los hermanos puedan recordar más específicamente en qué momento, cuando no se abría el agua. En el caso de Josué, él ordena, empiezan a caminar los líderes, en este caso los ancianos, llevando adelante el arca. Y el texto nos cuenta que los pies se iban mojando. Y avancen más. Y uno se puede imaginar a un sacerdote. Perdón, líder Josué, yo no puedo avanzar porque me voy a ahogar. Y se nos va a vencer el arca en medio del agua. Ustedes avancen, avancen, avancen. Y aunque el agua esté a media rodilla, media canilla, decimos, ¿no? Media pierna, de la rodilla a los tobillos, a la planta de los pies. Avancen, hasta que finalmente, cuando Dios prueba la fe de la gente, se abre el agua. Y ahora sí ya pueden pasar en seco. En los días finales ocurre algo similar. Hay un gran movimiento que es el fuerte pregón. En mi percepción del ángel de la piedra de molino, es la orden de Dios: métanse en el agua. Hagan lo que finalmente va a ocurrir, que es la gran predicación. Pero cuando uno se mete en el agua, dice, no, yo no me voy a meter hasta que no vea el evento desarrollado, la profecía cumplida, hasta que yo vea que ya está el fuerte pregón en evidencia. Ahora sí, ya quiero meterme. Y no sea que Dios nos diga, yo a ti no te conozco. ¿Quién eres tú? En otras palabras, vuelvo al ejemplo, a la ilustración de Josué, que cuando los sacerdotes tenían que acompañar a este grupito que llevaba el arca en medio del agua, porque el agua no se abría y sus pies se mojaban, media pierna se mojaba, y uno de los sacerdotes compañeros prefería estar atrás. Y Josué le dice, avanza tú también. No, no, yo espero acá nomás, yo observo nomás, yo observo. Y quiero ver si se ahogan. Cuando finalmente se abre el agua y este retrasado sacerdote que se quedó atrás quiso entrar, ustedes se imaginan la respuesta de Dios. No, este no entra. En otras palabras, Dios quiere que tengamos fe en hacer avanzar lo que el símbolo nos está diciendo, que es amonestación. Por lo tanto, no puedo hablar de un tercer movimiento. Es la chispa que enciende la maquinaria. Que hay hermanos que están trabajando aquí, allá, allá y más allá, pero quizás no están siendo aglutinados por medio del símbolo. Cuando uno observa el símbolo, estos mismos hermanos que estaban llevando un ministerio, el caso de los puestos de avanzada, el caso de hermanos que dejaron las grandes ciudades, que son predicadores natos, que les bulle adentro, o testificadores. Recordemos que podemos ser una cosa u otra, o usar los dones que Dios nos dio. Tal vez no seamos predicador ni maestro, pero voy a usar el don que Dios me dio. Ya sea ayudar, colaborar, quiero preparar comida para mis compañeros que son los que están llevando la obra y soy yo la cocinera, el cocinero y le preparo, porque es lo único que yo sé hacer y lo hago bien. Ok, perfecto, el don que Dios te haya dado, pero ponlo al servicio. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando hay hermanos que están trabajando aquí y allá, tal vez el punto débil es que no saben, o sea, sienten que no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, pero sin un norte específico, como el ángel de la piedra lo provee. Ese es el símbolo que provee un norte y que aglutina a todos los hermanos que están en la misma página, y es unirse en la predicación contra Babilonia. En los mismos términos como aparece en el símbolo, lógicamente, ¿no? Entiendo. Dos cositas, pastor. La historia de Josué con el arca, ¿en qué capítulo está? Eso aparece, creo que está en Josué capítulo 3, 4, por ahí. Hace poco lo miré, o sea, lo recuerdo, pero invito a que lo miren, porque no se abre el agua inmediatamente. Es muy llamativo ese asunto, ¿no? Entonces, hay que obedecer las órdenes. Métanse. Con Moisés, lo mismo. Métanse. Y se abría el agua. Métanse.
Entonces, Ahora, cuando... otra Sí, cosita. Tú comentaste recién una palabra. Este mensaje no aglutina o no caracteriza por algo. Yo pienso que, en mi humilde opinión, por supuesto, ¿no? Tiene una característica que es muy singular, ya te diría única. Este ángel de la piedra de molino tira toda su fuerza contra Babilonia. sí, Esa es una característica distintiva porque en el campamento de Dios, llamémosle a aquellos que predican la verdad presente, que entienden la escatología, que aman la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y desean obedecer, hay algunos que sus flechas las dirigen contra la iglesia. sí, Creo que esa es una situación muy delicada. Aunque la iglesia tiene problemas y serios problemas, no están concentrados su denuncia hacia nuestro propio tejado, por decirlo, ¿no? No vamos a tirar cascote a nuestro propio techo, sí. porque Dios se encargará de todas estas personas. Está prometido. Dios en la purificación de su iglesia, en el zarandeo final, todos Es. los que molesten, los que estorben, los que echen para atrás a la obra del Señor serán desechados. Y Dios Amén. obrará de una manera muy poco convencional, hasta digamos desconocida para los hombres, de cómo se llevará a cabo esa obra. Pero la característica que tiene este grupo es que solamente se concentra en el mensaje que habla justamente del mensaje de los tres ángeles. Va hacia Babilonia, ¿no? Salgan de ella, purifíquense, no obedezcan porque si no serán partícipes de sus castigos, de sus plagas, etcétera, ¿no? Y creo que esa es una característica que sí puede aglutinar a este grupo de una manera inconfundible. Sí, coincido. Yo usé la palabra aglutinar, no sé en qué contexto, pero más bien es lo opuesto, que el símbolo aglutina, logra aglutinar. E incluso a esa gente que predica contra la iglesia propiamente, hay hermanos que llevan ministerios específicos. Yo estaba estudiando teología en mis años jóvenes y un profesor que vino de Estados Unidos a Argentina, pues trajo los nombres de ministerios americanos que se dedicaban a eso específicamente. Y entonces daba los nombres. Dice, su ministerio es solamente... Bueno, entonces era triste escuchar esas cosas. Uno ama a la iglesia, es cierto. Pero hermanos, aquí hay un punto interesante en comparación con el símbolo del extraño personaje de Jerusalén y su equivalente que es el símbolo del ángel de la piedra. Y es que el símbolo del extraño, perdón, el extraño personaje de Jerusalén no ataca la iglesia apostólica, no dice a la iglesia apostólica lo que merecía que se le dijera, sino lo dice a Jerusalén, la ciudad, a todos los habitantes. Y ahí viene la parte interesante. Los que acusan recibo de ese mensaje son los que permiten que el Espíritu Santo toque su corazón y entonces allí haya los cambios que había que hacer. Josefo dice que, ya vamos a mirar las citas oportunamente, que este señor no bendecía a los que le daban de comer ni maldecía a los que lo maltrataban, sino que diariamente ese era su mensaje. Ay de ti, Jerusalén, ay de vosotros, pueblo, vos de esposo, de esposa, no se oirá más en Jerusalén, voz del oriente, del occidente contra Jerusalén, etcétera. ¿Sí? Entonces, si un miembro de la iglesia apostólica oyó, obviamente oyeron, era algo conocido en la ciudad de Jerusalén, y oyó, ahí es donde es como el clamor de medianoche, que se oye para que se despierten, Cristo ya viene y se aderezan las lámparas. Aquel que tiene aceite en la lámpara y oye el mensaje, se despierta. De hecho, las 10 vírgenes se despertaron, pero 5 descubrieron que no tenían aceite en medio de la oscuridad. Y las otras 5 descubrieron que tenían aceite en medio de la oscuridad. Usan el combustible, encienden y ya pueden mirar. Las otras, hasta que consiguen en el mercado, ya se hizo tarde. En los días finales lo mismo. En la iglesia del pueblo de Dios hay hermanos y hermanos de ambos grupos, quienes aman la iglesia y les duele lo que está pasando, y no obstante siguen, predican, líderes, pastores en la misma condición, y están los otros que
no sé, se deleitan en criticar, yo no sé, no quiero juzgar. Dios, lo cierto es que cuando se despierta el mensaje, allí es cuando uno descubre si tiene aceite, o sea, si tiene Espíritu Santo en su corazón o no. Y eso es lo que marca la diferencia entre los que se van a salvar, porque volviendo al tipo, cuando durante los primeros 4 años, del año 62 al 66, este señor, Yeshua ben Hananiah, predicaba, él no menciona a la iglesia apostólica. Ay de vosotros, iglesia apostólica, voz del oriente contra ti, iglesia apostólica. No dice eso. Es para todos. Y hermanos, el mensaje es para todos. Ahora, cuando la particularizamos contra la Odisea, ay de ti, la Odisea. Y hay hermanos que lo sienten y está bien. El tema es cómo lo hacemos. Para eso tenemos un modelo, Jeremías. Hermanos, Jeremías es un hombre fuera de serie que si lo estudiáramos más detenidamente, el hombre predicaba contra la gran Jerusalén de sus días, contra los líderes pecaminosos, y sin embargo, el amor que les tenían, la paciencia, el maltrato que recibió, y sin embargo, Dios le daba fuerza para seguir y seguir, y finalmente se salvó. Nabucodonosor le perdonó la vida y lo protegió, no así el resto de la población. En los días finales hay algo similar. El mensaje es contra Babilonia, que incluirá a los laodicenses, o sea, la parte de la Odisea que anda mal. La parte que anda bien, a la vista de Dios, eso Dios les reavivará el corazón, Dios los atenderá. Pero nuestro mensaje es contra Babilonia y que incluye todo lo que pertenezca a Babilonia, incluidos quienes, los laodicenses. No, pastor, perdón, tú estás mezclando los laodicenses con Babilonia. Entonces, no entendimos el mensaje de Dios que dice, yo estoy a punto de vomitarte, porque tú dices esto y lo otro, y yo así te veo igual que a Babilonia te veo a ti. Entonces, ahí es cuando los cristianos merecemos o necesitamos revivarnos, descubrir dónde viene la falencia individual, para que cuando venga el mensaje oportuno, a los santos, ellos sentirán, están haciendo la voluntad de Dios. No tienen que temer, es seguir haciendo lo que Dios les pide que hagan. Los otros sí deben temer, los laodicenses que están a punto de ser vomitados. Así que yo insisto, es un buen, adecuado símbolo. Y habrá hermanos que tendrán que descubrir que su ministerio contra la iglesia adventista, Dios no los ha llamado para que en el mensaje a Babilonia, los laodicenses descubran cuál es su falencia, su problema, y se enmienden para que formen parte, para que continúen siendo parte del pueblo de Dios, a diferencia del resto de Babilonia. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, gracias Gerardo por las consultas, tu esposa también, a los hermanos. Y entonces, volviendo a la imagen que tenemos acá de las profecías escatológicas, ¿cuáles cumplimientos? Hoy estamos viviendo algo similar. Hay hermanos que no están mirando problemas. Voy a dar un ejemplo con la aparición de la inteligencia artificial. Incluso están valiendo de ella. Y uno diría, pero eso es, ¿por qué? Si podemos valernos de ella. No, hermanos, aquí hay un problema serio, pero en su momento lo vamos a estudiar, cuando tengamos que analizar ese detalle de la tecnología y de cosas modernas que están ocurriendo. ¿Sí? Puedo hacer un Pero, paréntesis. Puedo hacer un sí, paréntesis. Casualmente esta semana estuve hablando con mi esposa, no voy a mencionar, sobre el tema puntual de la inteligencia artificial. Yo estoy haciendo unas tareas personales sobre un trabajo y lo he mirado como un recurso válido el hecho de que pueda tener una ayuda en la inteligencia, en el chat GPT. sí. ¿Sí? Lo he visto que otras personas que están haciendo el mismo trabajo que yo hago de otros lugares de España lo están haciendo muy bien y me pareció una herramienta muy útil. No tiene nada que ver con el tema de la iglesia, es otro trabajo, ¿no? Sí. Y mi esposa me dice, ten cuidado con eso. Entonces le dije, y ahí es donde quisiera que no solamente tú, pastor, sino los hermanos pudieran dar su opinión. En mi media Sí. opinión, creo que tenemos que tener cuidado de no interpretar que utilizar la inteligencia artificial, y corríjanme, porque puedo estar equivocado, lo admito antes de decirlo, corríjanme, que tenemos que tener cuidado en no interpretar que la inteligencia artificial es una sesión espiritista, porque el concepto es diferente. Una sesión espiritista es
una comunicación con los demonios. Pero la inteligencia artificial es una herramienta que mal usada podría llegar a tener unas implicaciones morales y espirituales nefastas, pero que no es una sesión espiritista en sí misma, como para decirle, cuidado, no te metas ahí. Es mi humilde opinión. ¿Alguien quiere opinar? Les agradecería. Acá mi esposa. Sí. Yo personalmente no quiero utilizar esa inteligencia artificial porque a mí eso me da sospechas de algo tenebroso. No sé si será una sesión espiritista o no será, pero yo siento que una mano negra o la mano del demonio está detrás de todo esto, detrás de todo eso. Yo he escuchado testimonios de personas que tenían ese aparatito, que le hacen preguntas, si hoy va a llover o no va a llover, dime cuál es la mejor emisora, dame una dirección de un restaurante, y el aparatito ese le responde, no sé cómo se llama ese aparato. Y resulta que después el mismo aparato o la computadora o lo que sea terminó enamorada de ese hombre. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se va a enamorar una computadora o un aparato de eso de otra persona? O sea, es algo oscuro lo que hay ahí. Yo eso no lo quiero ni tocar. Allá los que lo quieran usar. Es Aprecio, mi punto de vista. aprecio ¿Alguien quiere opinar? Me gustaría del El grupo. pastor va a decir algo. Sí, no, si hay otro hermano que quiera opinar, puede hacerlo. Recuerden, hermanos, que yo tengo los minutos, pero este tema salió. Mi sugerencia es que lo respondamos brevemente y así avanzamos a los temas. Ok. Y esto particularmente, cuando estudiemos profecías escatológicas, que es el ítem que está un poquito más adelante, lo podemos mirar en detalle. Pero si queremos responder ahora, hagámoslo. Brevemente, eso sí. ¿Algún hermano que quiera hablar? Parece que nadie más. A ver, Josué. Sí, hay un montón de cosas que se pueden decir, por lo menos hablando de Klaus Schwab, que es el líder del Foro Económico Mundial, que está de acuerdo con la Agenda 2030. La Agenda 2030 está respaldada por 70% de inteligencia artificial, que es lo que Klaus Schwab así lo está avanzando para poder hacer todos los objetivos que él tiene. Para poderlo resumir todo esto, lo que yo puedo decir es que él está hablando de la inteligencia artificial conectada con las computadoras cuánticas y con lo que él llama Big Data. Tengo que investigar más Big Data, si es ya metaverso o el BrainNet, que es la red cerebral, es el nuevo Internet, esto después del gran reseteo que se viene. Hay mucha información más, pero lo que les puedo comentar es que las cuantas computadoras que lo habla Georgie Rose, ahí lo que quieren hacer es llamar a los demonios. Él le llama que son espíritus, pero que no son ni malos ni buenos. Entonces, y cuando nosotros, como bien dijo la hermanita, lo que es esa parte de que se roba a una pareja, cuando vemos lo que es el chatbot Sydney, anda trabajando en eso, esa tiene la influencia por ese lado, ¿no? Yo personalmente no me meto, yo he hecho test personalmente, si puedo decir, y con esto tal vez voy a terminar para darle lugar al pastor que siga avanzando. He probado la inteligencia artificial y realmente cuando uno duerme, viene Satanás, digamos así, ¿no? Forma, digamos, adulta, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo explicarlo? Para todo respeto, pero realmente uno está durmiendo y Satanás se presenta y son cosas que... y hay más todavía, el ChatGPT es mentiroso, así que si el que se va a meter en eso sepa bien lo que se está metiendo. Hay ejemplos, se puede buscar donde miente, le pasó a un doctor de Argentina, dentista, y también ha pasado a otra persona que es un abogado, que ahí sale a su video de YouTube. Entonces, y si nosotros podemos mirar lo que es la profecía de Elena White cuando dice que viene a los seres amados como muertos, ¿no? Que vienen como vivos, cuando nosotros podemos estar viendo que Elon Musk lo que está diciendo, la inteligencia artificial a simular a todos a muchos seres humanos, muchos a la vez, entonces estamos viendo la misma profecía. Y cuando consideramos el metaverso y los metahumanos, los avatares y hasta hologramas, si se quiere, que hay, todo este mundo de meterse los anteojos en la cabeza y poder engañar, ¿no? Hacer aparecer demonios que vayan a aparecer como los amados, pero entonces lo del ChatGPT es tenebroso, es mentiroso, y ya sabemos de dónde viene la mentira. En fin. Gracias, Josué. Gracias, Eh, José. Gracias. Mi es- hermano Arturo, levantó la manito. Yo solo quería decir una cosa pequeñita, que la tecnología está tan avanzada y está todo tan contaminado, tan mezclado, que hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo porque hay personas que tienen en su cuerpo ya metido el router, la tecnología del 5G, el 6G. Si nosotros, o sea, nosotros ignoramos hasta qué punto el enemigo tiene metida la mano,
Y lo mejor es que nunca aconsejemos a nadie ni siquiera que use con prudencia, porque es un peligro terrible. O sea, hay una comunicación entre el ser humano, la tecnología y el demonio que no podemos ni concebir. Tal vez resumo la palabra en una sola palabra lo que el buen hermano dice, que es el riesgo, el alto riesgo que esto implica, ¿no? Tal vez no podamos verlo ya, como pasa con las vacunas. Yo tengo un pastor amigo, él la promueve, va por su cuarta dosis, en el foro donde yo me muevo también, y él aconseja que se vacunen todos, etcétera, etcétera. Y no le ha venido ninguna consecuencia. Además, eh, salió la publicación Todavía. procedente del Partido Republicano americano, trayendo información científica contra, y ya dije la palabra vax, no tendría que haberla dicha para que no bloqueen este video, ¿no? Con la vacu, la vacu. Okay. Y de la Modern, ustedes ya saben el resto, tampoco puedo decir el nombre porque entonces uno no puede hablar libremente. Lo cierto es que esta gente republicana traen los informes científicos contra la Vax Mod, ya saben ustedes el resto, ¿no? Y es justamente la vacuna que este pastor se puso, que la promueve. Entonces, él, no sé si ansioso o preocupado, no sé, consulta a su hijo médico. Porque el médico sí, ahí le va a dar la información. Y el médico le dice, y le da la información, hermanos. Ok, ahora ya puedo descansar. Ya estoy, sigamos. No, hermanos, si vamos a basarnos así, entonces, tengo la información, tengo la carta, todo eso, ¿no? Pero con esto quiero decir que hay riesgos que quizás no aparecen ya, como el caso de este hombre, que cuando se aparezca, ¿y dónde quedó el consejo? Te dieron un consejo, ya te lo revelaron. Ahora tú buscaste consejo, un pariente te lo dio. Pero aún así tú seguías. Entonces, la palabra riesgo quizás sea la que pueda resumir, pero sugiero, hermanos, que lo estudiemos cuando lleguemos al momento de mirar. Ahí sí vamos a explayarnos más agradablemente. Pero aprecio, Gerardo, que traes esta inquietud al grupo. Sí, muchas gracias. Entonces, hermanos, volviendo a la lámina, a la diapositiva, el giro inesperado, zarandeo y testificación. Lo hubo en el primer siglo con este señor Yeshua ben Hananiah, y en el nuestro creemos que por medio del símbolo del ángel de la piedra de molino. Luego entonces el cerco, la última gran señal de parte del Señor, que era el sitio de Sestio Galo, ¿no? Que ocurrió 4 años después de la predicación de este señor. Él empezó en el 62, en octubre, en septiembre-octubre del 66, aparece el cerco. Así también el espíritu de profecía nos dice que hay un gran cerco, y hace la paridad, el cerco de la ley dominical, de la marca de la bestia. Y finalmente, en el último ítem, el fin de Jerusalén, su época, y ahí hablaremos del entorno de esos 4 últimos años, años 66 al 70 en Jerusalén. Uno de esos puntos será el tema de la hambruna. ¿Qué pasó en esos días? Y lo mismo en nuestros días también. El fin del mundo, y una de las características, hermano, es el tema de la alimentación. Una de las muchas que hay, pero esto es para considerar. Entonces, así fue como analizamos las visiones confrontadas. Y entonces, quiero, hermanos, esta parte, miramos, pero quiero tener material para que ustedes lo puedan observar con respecto a las cosmovisiones. Recuerden que ya hemos dicho que, por lo menos para mí, mi interpretación, el punto de partida revelador, la parte final, el desenlace, así como yo dije, el desenlace de la Iglesia Apostólica en el año 58, en el encuentro de Hechos 21. Allí reveló qué pensaba Pablo y qué pensaba Jacobo. O sea, dos formas de mirar las cosas que no eran similares, opuestas, ¿sí? Así también creo que en la Iglesia Adventista, en nuestra Iglesia, el detonante que mostró la diferencia que traemos es el conflicto de la ordenación de la mujer al pastorado. Y especialmente cuando se reveló en su tercer voto mundial, 2015, que salió siendo favorable, felizmente, pero si tenemos un cuarto Congreso Mundial que estudie el tema, ahí sí creo, porque esto está creciendo cada vez más, ¿sí? Defendiéndolo, mientras no se mire la cosmovisión bíblica, cómo Dios reveló este tema acerca del liderazgo masculino, el rol que le cabe al hombre y a la mujer desde la creación hasta nuestros días. Entonces, no obstante, esto ya lo había dicho alguien, que es lo que quiero poner acá, de
el feminismo evangélico, ahí miramos, de Wayne Grudem. Ahí casi en el centro aparece esa expresión. Dice, efectos extraños y adversos derivados de ellos son advertidos por Wayne Grudem en su libro del año 2006. Feminismo evangélico, un nuevo camino al liberalismo. Voy a mostrarles una imagen, hermanos, porque este señor ya lo había dicho en ese año, lo que significaba permitir este tema de la ordenación de la mujer, en este caso al pastorado evangélico. Es lo mismo, porque hay una lista de más de 20 iglesias que iniciaron el camino de la ordenación. Y ahora, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Que quiero traer algunas imágenes de lo que está pasando en nuestra iglesia. Y que alguien diga, no, están criticando a mi iglesia. No, hermano, acá hay la consecuencia, por favor, míralo. Ya pasó en otras iglesias y lo vamos a negar. Y esto especialmente, hermanos, porque hay líderes pastores que niegan la relación entre la ordenación de la mujer al pastorado y un descenso moral. Lo niegan, no hay relación. La ordenación de la mujer al pastorado es una cosa, pero que haya homosexualidad o que haya liderazgo homosexual es otra cosa muy distinta. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que se usó una agenda acá donde al texto bíblico se le dio vuelta, como Génesis Gálatas 3:27, y acá la siguiente agenda le va a dar vuelta al texto bíblico. Hablo de siguiente agenda adventista. Y viene otra, ¿qué es lo que quiere? Vamos a mirar a continuación. Miramos pues entonces de la imagen de Wayne Grudem, Feminismo Evangélico. Es cierto, el libro está en inglés, solamente la imagen nada más para ver de qué trata este material. Aquí quiero traer, sí, aquí quiero traer las primeras imágenes. ¿O lo voy a poner? No es ese que tengo. Digamos en forma de bien sintetizada, lo que significa cada ítem, ¿no? Y es las cosmovisiones confrontadas. En el primer siglo, aquí estamos mirando al apóstol Pablo predicando a una comunidad de gentiles, griegos, en fin, gentiles, ¿no? Él usa la palabra de Dios. La cosmovisión de Pablo es la Biblia, la revelación de Dios. Y obviamente la cosmovisión de los paganos es lo opuesto, es el mundo. Y él trae la palabra y predica. En nuestros días, hermanos, noten la imagen de al lado, aparece la Biblia y una imagen de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Que ahora vamos a mirar nuevamente. Y en esos 17 aparece el número 5 en particular, que es el que quiero mostrar. En el 5 es algo del mundo, pero estamos incorporando en la iglesia. Ahí, de los 17 objetivos, el punto quinto es igualdad de género. Eso lo creen las Naciones Unidas. Cuando ellos publicaron esto, el punto quinto, de los 17, ¿no? Solamente tomo el quinto. Esto de igualdad de género, hermano, es algo del mundo. Pero cuando lo introducimos en la iglesia, y citamos el texto de Gálatas capítulo 3, 26, 27, que en Cristo ya no hay judío libre, en Cristo somos uno, que no hay hombre o mujer, estamos usando los contenidos del mundo para revestir un texto bíblico, porque Jesús o Pablo cuando escribió eso no hablaba de una igualdad sexual, de que son iguales, y por lo tanto, ¿por qué hacemos distinción entre un pastor varón y una pastora mujer? Si son iguales. Tanto uno puede servir como pastor y tanto la otra puede servir como pastor, como líder. No, hermanos, ahí notan, nos están trayendo otros argumentos que no son los bíblicos, sino argumentos del mundo. Bien, eso es lo que trae la primera imagen. La segunda, sí, podemos mirar, si está listo, podemos mirar algunas otras imágenes que ilustran. Dale, next. Next. Acá tenemos otro ejemplo. Y esto, el mensaje es excluyente. Fíjense, antes voy a poner el anterior. ¿Sí? El mensaje es excluyente, ¿no? Ustedes pueden imaginar en el primer siglo los mensajes de los apóstoles, ahí que aparecen los apóstoles, muy posiblemente Pablo, Silas, enfrentándose
a los judíos, ¿sí? O los apóstoles en general, los discípulos de Jesús, enfrentándose al Sanedrín de Gamaliel, notan, los mensajes son opuestos. Pero la imagen que está al lado, lamentablemente es una imagen adventista. Y quiero ser claro, hermanos. Yo sé que este video lo van a mirar hermanos adventistas, además del grupo que constituye aquí, que lidera Gerardo. Y que dirán, ¿por qué critican a la iglesia adventista? Yo lo que digo, hermanos, si no logramos mirar, este pastor, ahora ponemos la imagen, es un pastor adventista bisexual. Y este hombre tiene una agenda. Lo curioso del caso es que él no fue excluido de la organización. Esto pasa en Europa. Entonces él sostiene su agenda personal, su práctica personal en la iglesia. Si él salió del armario, del closet, como suele decirse, hermano, yo no tengo problema con que él, ahora miramos la imagen, vamos a leer un poquito. Aquí está, de la revista Adventist Today. El pastor Zaza Gunjevie es el primer pastor adventista que mantiene sus credenciales después de salir del armario. Ups. Sí. Esto apareció en marzo del año 2023, ¿no? ¿Y qué ocurre? Este señor ya salió, manifiesta que es bisexual. ¿Pero qué hace la organización allí, la conferencia del norte de Alemania, con este pastor? No lo sanciona, al punto que tendrá que intervenir la conferencia general. Esto es problemático, porque así comienzan a salirse de Madre, del río Madre, y se desborda esta porción de agua, y después viene la otra, y se salen. Y hermanos, obviamente que habrá líderes que están en esa condición, digamos, que practican sus vidas privadas en secreto. Pero si lo hacen, hermanos, son libres de hacer lo que quieran, pero sálganse del liderazgo. Dios tenga misericordia de ellos. Pero mantener su práctica pecaminosa dentro del liderazgo y que la organización se vea en figurillas ahora, especialmente la americana con respecto a esta europea de Alemania, que no sancionan al hombre. Lo mismo pasa con la celebración de un casamiento homosexual producido en Alemania también, que es gente liberal, adventista estoy hablando. Entonces, voy a leer acá la nota que aparece en la página, de ahí está la página, ¿no? Dice, en la iglesia adventista de Hamburgo, Grindelberg, en la conferencia Hanse del norte de Alemania, el pastor Sasha Gonjevic comenzó su primer sermón del año nuevo el 7 de enero del 2023. El título de su sermón era paralelo al nuevo lema elegido por la conferencia Hanse para el 2023. Tú eres un Dios que me ve. ¿Okay? En su sermón, traducido, bueno, Junshevik cuenta la historia de Agar y su lucha cuando es rechazado por la sociedad y huye como minoría, solo para que Dios la detenga y le haga preguntas profundas sobre su viaje y su identidad. No, hermano, el hombre ya quiere justificar con la Biblia su problema personal de identidad que él tiene. Se considera una minoría, rechazado por la sociedad como lo fue Agar. Noten por dónde va la onda de este señor. Dios le pide que regrese a un ambiente social incómodo, como era el rechazo de Sara. ¿Noten ustedes el paralelo que él está haciendo con su propia experiencia sexual? Es insostenible, pero le promete bendiciones y su apoyo. Agar respondió diciendo, he visto al Dios que me ve. No, hermano, hasta ahí nomás, ustedes ya podemos tener idea del sermón de este señor. Vuelvo otra vez a la imagen. Quiero poner... todo para atrás, ok. Hay varias imágenes, que son las que tengo acá, que quería compartir con ustedes, pero tal vez no. Esta sí quiero mirar, que es la del libro de Grudem, Feminismo Evangélico, ¿no? Eso lo publicó en el año 2006. Noten el comentario del libro. Al examinar críticamente los escritos de los igualitarios, aquellas personas que hablan de igualdad de género, recuerden el punto 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El punto 5 es el que nos interesa, la igualdad de género.
Grudem muestra que si bien los líderes igualitarios, los de la igualdad de género, afirman estar sujetos a la Biblia en su pensamiento, lo que es cada vez más evidente en su erudición y práctica real es un rechazo efectivo de la autoridad de la Biblia. Grudem no adventista dice eso para su gente, su comunidad evangélica. El igualitarismo se dirige hacia un Adán que no es ni hombre ni mujer, un Jesús cuya virilidad no es importante, y un Dios que es a la vez padre y madre, y luego tal vez solo madre. Es típico el mensaje de los feministas o las feministas, y que Grudem lo advierte con la práctica de la ordenación de la mujer al pastorado. El denominador común de todo esto es un persistente debilitamiento de la autoridad de la Biblia en nuestras vidas. La conclusión de este autor es que debemos elegir entre el feminismo evangélico o la verdad bíblica. No podemos tener juntas las dos cosas. Hermanos, esto no es adventista. Entonces, ¿qué ocurre? Si alguien dice, ustedes critican a los adventistas con eso que la experiencia de este pastor Yasha de Alemania, bisexual, es mostrar que de un primer punto de la ordenación conduce al otro, y esa es la imagen que voy a mostrar a continuación. Esta que está acá. Fíjense acá, denominaciones, ordenación de mujeres y otros errores. Esta es una página no adventista también. Matt Slick es el que publica. El cuadro a continuación no está totalmente terminado. Lo presentamos solo para ayudar a demostrar la tendencia de las denominaciones que ordenan mujeres. Note que después del cuadro se encuentran los enlaces que documentan esas posiciones. Denominación. Enumera 21, ustedes pueden mirar ahí. Bautistas de Estados Unidos. La ordenación para ellos comenzó en 1964. La homosexualidad en el año 2000. Anglicanos en 1974. Ciencia cristiana, ahí da la fecha. Iglesia de Inglaterra, Iglesia del Nazareno, Iglesia Discípulos de Cristo, episcopal. Miremos la luterana. En 1970 arrancan con la ordenación de mujeres para hablo de la luterana. Para 1991 ya arrancan con el aborto. Para el 2006 arrancan con la homosexualidad. La anterior, episcopal, en 1976 la ordenación. Luego el aborto, 1973, y la homosexualidad, 1996. Bajamos un poquito más, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. En 1930, el ancianato femenino. En 1956, el pastorado femenino. El aborto en 1973, la homosexualidad en 1987. Y así sucesivamente, hermanos. Y fíjense, no aparecen los adventistas. ¡Ay, qué lindo que no aparezca! Estamos teniendo problemas, hermanos. Si hay divisiones o uniones que no siguen el voto mundial del 2015, vamos a terminar en esto, en ser una estadística más. Y eso hay que amonestar. Y no se trata de tirar piedras a la iglesia adventista, se trata de ver realidades por no hacer caso a los consejos de Dios. ¿Cómo pasó, hermanos, en los días de los apóstoles? Si el apóstol Jacobo no logró ver, ni menos sus ancianos, que la presencia de Pablo era la de un ángel trayendo luz con respecto a la caída de lo que ellos defendían. Y no era que Jacobo fuera un defensor del santuario, del sacerdocio levítico, de la ciudad de Jerusalén. No, no. Quienes defendían ello eran los judíos. Pero para llevarse bien con ellos había que andar a la música de ellos, al baile de ellos. Eso es problemático. Si ellos, hoy lo aplico en estos días, si el mundo defiende el feminismo, hermanos, que ellos defiendan. ¿Por qué nosotros tenemos que salirnos de nuestros roles, de nuestra cosmovisión bíblica? Tenemos que sostenerla hasta el final, hasta los mismos límites de la caída de Babilonia. Bien. Una consulta, pastor. La última foto donde están todas las estadísticas. Hay iglesias que están, por ejemplo, la última, Iglesia Metodista Wesleyana, desde el año 1856, el siglo antepasado, ¿o es un error tipográfico? Yo creería que es un error, honestamente, así yo lo puse como lo publicaron ellos, y que esto estaba, ellos dicen, no estaba terminado.
¿sí? Igual la Iglesia Universalista de Estados Unidos de 1863, o sea, pleno movimiento milerita adventista. El adventismo temprano ya se ordenaban mujeres. Bueno, eso no sería raro del liderazgo femenino que lo hubo, ¿sí? Lo raro sería que estos temas de aborto y homosexualidad aparezcan en el siglo de los 1800. Ahí sería muy raro, ¿sí? Pero lo otro, que sea liderazgo femenino, sí. Eso ya lo había. De hecho, hubo grandes personajes femeninos que lideraban, recordemos de la teosofía, eran básicamente mujeres, así que, y hombres que estaban sujetos escuchándolas, aprendiendo de ellas, pero esto está muy... Lógicamente, yo lo que haría, hermanos, es, si, bueno, el autor dice, trae los links, cosa que no hubo espacio para incluir esto acá, como para estudiar caso por caso, los enlaces, ¿no? Y decir, ok, quiero ver dónde aparece esa información, verificarlo. Y entonces tu observación, Gerardo, es válida. Pero el liderazgo es una cosa y la ordenación de la mujer al pastorado es otra, tengo entendido. No, Por el ejemplo, liderazgo, la hermana White tuvo liderazgo, un femenino tremendo, pero ella no sí, fue ordenada nunca como pastora. exacto, es correcto, sí. Cuando decimos liderazgo, estamos hablando del líder que lleva la multitud, pero en el caso de la hermana White, ella misma siempre dijo, soy mensajera del Señor. En ese sentido es liderazgo, pero no podemos decir que fue una líder, porque bueno, ni le hacían caso. Es como el caso de Jeremías. El que era líder era el esposo. La hermana White, a lo sumo, cuando ella hablaba, daba siempre la voz de Dios. A ver, yo invito a que apliquemos este concepto a Jeremías. El rey era Sedequías y Jeremías era el vocero del Dios que está por encima de Sedequías. Y la gente no le hacía caso. Con la hermana White, cuando ella habló, los hombres sabios, los pastores prudentes, humildes, consagrados, escuchaban que era la voz de Dios y le hacían caso. Pero no era que cuando hablaba la hermana White, ok, cállense todo, que está hablando la líder. No, ella era la mensajera del Señor. O sea, el concepto de liderazgo de la hermana White, yo ahí voy a discutir un poco porque es el marido el que sí se imponía. El hombre no solamente fue presidente mundial, sino que el hombre donde se movía, el hombre armaba, desarmaba, liderazgo muy fuerte y la gente lo seguía, lo escuchaba, lo respetaba. Con la hermana White era un respeto moral como el que podría tener Jeremías, un respeto de que vino el vocero de Dios. Pero la gente ni le hacía caso por el pecado que ellos cargaban, ¿sí? Así que en nuestro día está pasando lo mismo. Están los escritos de Elena White y hay pastores como este señor. Voy a poner la imagen, a ver si da. Déjeme, porque acá, mire, este es un ejemplo. Déjeme que lo encuentre. Este que está acá. Este profesor de Loma Linda University. Pablo. Miren este, John Paulier. Mm. Ninguna ley dominical, ningún gran conflicto, ningún problema de los últimos tiempos y la marca de la bestia es indeterminada. O sea, el hombre navega en aguas, digamos, tan inseguras, y uno de los puntos es que cuando habla de Elena White, ella dice, ella fue pertinente para su época, pero no lo es para la nuestra. Fue profeta para su época. Como diríamos de Jeremías, profeta para el tiempo de Sedequías. Pero ahí dejémoslo. Pero ¿y los valores morales, los mensajes espirituales? Bueno, para esa época, pero la época nuestra ha cambiado. Ahora tenemos problemas de identidad sexual. Un breve comentario. Yo entiendo, en mi humilde opinión, otra vez lo digo, tú como pastor lo puedes ver como un colega tuyo, a este pastor, que nosotros ya lo conocemos, que se llama, ¿cómo se llama? John Paul. John Pauli. John Pauli. Pero para el que lee la Sagrada Escritura, personalmente lo digo con todo el respeto que me merece, este hombre es un hijo del diablo. Sí, sí, sí. O sea, no voy a poner un paño grisáceo para decirle que está confundido. No. Si es un erudito, es un hombre que ha llegado, o es un jesuita disfrazado, por así decirlo, o es un hijo del diablo, porque para que tenga esa posición dentro de la iglesia y que diga, este es peor que Conradi, que Ford y que los demás para este tiempo, porque niega las verdades, o sea, niega
Gustavo, la plataforma de la verdad adventista. La echa Sí. por tierra deliberadamente y abiertamente. O Sí, sea, absolutamente estoy de acuerdo, solamente que sigo insistiendo con el tema de confusión. Acordémonos que es la palabra que Dios usa para Babilonia, que confunde a todos, ¿no? Y Satanás sabe cómo trabajar para hacer confundir. Y es que este individuo, confiado en la luz que él tiene, acordémonos que de ello habla, eh, eh, o sea, no quiero contradecir, Gerardo, vos sabés que nos apreciamos mucho, pero a la luz de textos como el de Juan 9 al final, cuando Jesús le dice al joven que había sido ciego y había sido curado, él dice, yo para juicio he venido, para que los que no tienen luz, ellos lleguen a ver, y aquellos que dicen tenerla, queden ciegos. Y en eso aparecen fariseos que dicen, ¿qué acaso somos ciegos nosotros? Nos acordamos del texto, ahí lo tenemos para poder leerlo, ¿no? Esa gente no eran profesos satanistas. O sea, vamos a hacer un culto a Baal, a Astarte, y un culto a Baphomet y otro a Belcebú. No, eran siervos de Dios, absolutamente confundidos, sirviendo radicalmente a Satanás. En el caso de este individuo, lo mismo. Él cree tener la luz, porque ha estudiado, porque leyó y cuánta cosa, una confusión tremenda en su cabeza, pero el problema de él es exactamente el texto que leo acá, que dice, déjeme mirar, la pregunta que dice, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero porque decís, vemos. Este es individuo, él dice que él ve, tiene luz, tiene conocimiento, tiene estudio. Vuestro pecado permanece. Por eso lo comparo a este individuo con aquellos fariseos de esos días. Entonces, en ese sentido, mantengo que está confundido e hijo del diablo también, absolutamente, pero él no siente que está sirviendo a Satanás. Él desea que lo escuchen, mientras que los otros dicen, hermano, no, hasta que el Espíritu Santo no te revele dónde estás parado. Estás confundido, no sabes lo que estás diciendo, para que Dios te salve tu alma. Voy a leer la nota que aparece abajo, tal vez no la podamos leer, pero la leo de acá. Dice, el doctor John Paulien es profesor de la Escuela de Religión de la Universidad de Loma Linda. En un simposio reciente patrocinado por la Iglesia sobre los eventos proféticos del fin de los tiempos, el doctor Paulien dijo que las leyes dominicales no van a llegar, que el gran conflicto está obsoleto, que hay otras opciones para la marca de la bestia y que Elena White no era una persona del fin de los tiempos, una profeta para nuestra época, sino para su época. Hace 8 meses, la Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día de California Central organizó un simposio bíblico sobre los acontecimientos finales, en la nota que aparece al final. Así que, vaya, muy interesante, hermano, el tema, este concepto de a dónde estamos yendo en lo que respecta a los mensajes. Ya nos apartamos de la Biblia, nos apartamos del espíritu de profecía. Este es el resultado. Muy triste. Bien, hermanos, quiero mostrar algo, acá una imagen que quería traer. Esta que está acá. En mensajes excluyentes. Yo había dicho aquí en esta imagen, aparecen los apóstoles enfrentando el dedo y el rostro fruncido de sus opositores, porque sus respectivos mensajes eran opuestos. Al lado aparece una imagen. Y hermanos, escogí esta imagen también, porque me trae recuerdo. Forest City es la iglesia donde esta cantante evangélica, pastora también, Lily Goodman, ella fue invitada y dio un recital musical. Creo que conocen el caso de esta historia, ¿no? Donde en esta iglesia adventista los chicos danzaban, no danzaban, aplaudían, pero se movían a la cadencia del ritmo, un ritmo secular, o sea, pero con letra cristiana. Pero lo que, hermanos, me apena es el pastor de esa iglesia, fue amigo mío. Nos graduamos juntos en Argentina. Y este pastor, yo tengo gran aprecio, o le tuve quizás, porque él entró en este camino. Ya sus sermones, sus mensajes van en esa línea que es excluyente, opuesto a la corriente principal, vamos a llamarle así. Y él busca, a través de su mensaje progresista, querer avanzar y cree que por el lado del amor
hacia las comunidades evangélicas, Cristo va a prevalecer, no tanto por la doctrina. Fíjense, hermanos, ¿dónde estamos llegando? Esto está pasando en nuestra iglesia adventista, como consecuencia de lo que dice allí, mensajes excluyentes. Y ¿Es el en la pastor, línea... Sí, perdón, es el pastor Joel Barrios? Seré curioso. sí, él es. Vale. Tengo gran aprecio por él, por su papá, Pastor Barrios. Yo entré en la organización y el hombre ya era un senior, o sea, un hombre mayor, pastor muy querido, consagrado, respetuoso. Tiene otro hijo, doctor en medicina, Henry Barrios. Linda familia, todos linda familia. Pero en el caso de Joel, pues no sé, yo no puedo opinar mucho, no quisiera tampoco, solamente traigo este hecho de Forest City, si se cree que ese es el mensaje. Y ahora, déjenme decir lo opuesto, que viene el mensajero antiadventista y va a criticar a Forest City, a su pastor, a los líderes, a los jóvenes participando en esto y a esta dama. Ella es evangélica, ella hace lo que sabe hacer. Así que, hermanos, yo no tengo nada para con esta señora. Pero, ¿será que nuestro mensaje tiene que ser anti la Odisea? O sea, cargar mis baterías y tirar todos mis proyectiles, mis bazucas, mis misiles contra Forest City, o sea, su pastor, y así, por extensión, la organización. Tal vez usted me dirá, pastor, pero tú pusiste la imagen aquí de este pastor Sasha, de Alemania, bisexual de la Unión del Norte de Alemania. Entonces tú estás atacando a la iglesia adventista. Hermanos, ahí es donde necesitamos respirar los mensajes que Jesús nos dejó en Mateo 24, Lucas 21, sobre los eventos de aquellos días, y debemos verlos como tipo, y los eventos de nuestros días, para verlos como antitipo. Y Pastor, particularmente la aparición de ese extraño personaje que comenzó a poner las cosas en orden a la vista de Dios, que era amonestar contra todo pecado, no solamente los pecados de Jerusalén, la ortodoxa, sino los pecados de la iglesia apostólica, si lo sabía. O sea, todo el mundo tiene que escuchar un mensaje de amonestación. En nuestros días lo mismo. Y ahí es cuando Dios toma ese grupo que escucha el mensaje y se unen para ser salvos. Curiosamente, en el caso de la escapada de Jerusalén, la hermana White habla solamente de los cristianos, pero hubo numerosos judíos ortodoxos que escaparon también. ¿Por qué? una cosita, perdón, perdón por interrumpir, ¿no? Pero me sale poder preguntar. Creo que nosotros como adventistas, a mí me ha pasado varias veces donde me confrontaron diciendo, hermano Gerardo, por favor, deje de criticar. Nosotros como adventistas y estudiosos de la Biblia, tenemos que entender que hay dos conceptos, dos términos que son excluyentes y debieran ser excluyentes entre sí. Uno es criticar y el otro es amonestar. Amén. A veces creemos que son sinónimos y no lo son y nunca debieran ser. Nosotros estamos llamados a amonestar a los hermanos porque somos atalayas. Dios nos puso en una torre, figurativamente hablando como lo dice Ezequiel, a mirar el peligro cuando se acerca al campamento. Entonces estamos llamados a dar la voz de alarma. Cuidado, viene un peligro, o viene una apostasía, o viene una doctrina errada, o viene esto. Y eso es amonestar para que cuando venga el peligro y se presente al campamento, ya ellos sepan que alguien les amonestó, valga la redundancia. Criticar es otra cosa, y especialmente la crítica destructiva o la crítica malsana. Así es. Son dos términos que la gran mayoría de los adventistas del otro lado, por así decirlo, lo creen que es iguales y lo interpretan como sinónimo. Ah, no, tú me estás criticando porque no les gusta. Pero no se trata de crítica, se está amonestando a la iglesia, porque mi deber y el deber de cada uno de nosotros es ser atalaya del campamento de Jehová. Y eso debiéramos entenderlo, pero a rajatabla, porque criticar y hacerlo de esa manera es tirar piedra contra el campamento de Dios, pero amonestar cuando se acerca el peligro de la índole que sea, es nuestra obligación moral ante Dios.
El Señor dice que no hay peor traición de aquel que se calla en el momento de conflicto. Es la peor de las cobardías, de la cual a nosotros se nos puede imputar en el cielo. El ser neutral. Pero yo no hablo porque no me quiero ganar discusiones, no me quiero ganar enemigos. No se trata de discusión y enemigos. Se trata de amonestar cuando el peligro se acerca al campamento de Jehová. Eso. Gracias, Gerardo. Y agrego a esto dos resultados, dos efectos para tomar en cuenta. Uno es el ministerio del crítico, que cree que es su ministerio, y es encontrar cualquier problema. Seguramente ustedes sabrán de ciertas páginas de internet, ciertos hermanos, que se dedican a ello. O sea, en lugar de hablar de otros temas, solamente es agrandar el problema, que lo hay. Por supuesto que lo hay. Nadie quiere disminuirlo. Pero hablo del ministerio que se dedica a eso. Y por ahí dicen, es que yo critico, pero lo hago para salvar, para curar. Solamente que en la forma en cómo lo expresa, cómo da el material, todo esto, no se nota ese espíritu de salvación. El sabor final es como cuando uno termina de comer, un sabor ácido que no agrada finalmente, ¿no? Hay gente que sí, dice, está muy picante, me encanta esa comida picante. Okay. El otro efecto es del otro lado, de hermanos que cuando oyen las críticas, que puede ser que haya hermanos que, aunque tengan buena intención, no son acertados en dar su mensaje. Tal vez necesiten más entrenamiento. Gente humilde, hermanitos por ahí que si son bien entrenados pueden hacer las cosas que Dios les pone en su corazón que lo hagan, pero de un modo más persuasivo y no para despertar resistencia. ¿Sí? Pero hay hermanos del lado opuesto, dije, que cuando oyen la crítica no disciernen para decir, ok, este me critica demasiado o critica mucho a mi iglesia, pero quiero ver si hay luz en esto. Oh, ya le capté, ya sé, en medio, perdón la expresión, medio bocón, dice cosas, pero veo que al final es para nuestro bien, para mi bien y para el bien de mi iglesia. Pero hay otros que se cierran, porque dicen, a ver, ¿este ministerio a qué se dedica? No quiero escuchar nada, se cierran. Entonces, yo hago esto, apliquemos este hecho a los días de Jeremías. Jeremías era una persona absolutamente conocida como que supuestamente le trae el mal a Jerusalén. Así era la fama de él, por donde se movía. Lo metieron preso. Qué bueno puede salir de Jeremías que nos edifique si todo el tiempo aparece confabulado contra Jerusalén a favor de Babilonia. No obstante, hermanos, cuando uno se interna más en el personaje de Jeremías y ve que Dios envió un profeta felizmente con grueso carácter para aguantar todo lo que él sufrió, y Dios tenía razón, la ciudad iba a ser castigada, condenada y destruida, no así su siervo que hizo su voluntad. Esa es la lección que tenemos que aprender. Y lo dijiste muy bien, Gerardo, hiciste muy buena la distinción entre la mera crítica, agregamos destructiva también, y la amonestación oportuna, salvífica. Pero el mensaje del extraño personaje y del ángel de la piedra va en la misma línea. Es muy duro contra Babilonia. Los hijos del Señor, laodicenses, que no andan bien, que andan cojeando, que tienen sus debilidades, deben escuchar ese mensaje. Aunque habrá hermanos que hacen su ministerio aún dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, y está bien. Solamente que tienen que imitar a Jeremías, hacerlo tal como hace Jeremías. Pero en el caso del símbolo del ángel de la piedra, ¿qué no quisiera uno que todos escuchen este mensaje de amonestación que va a Babilonia? Y en la imagen, yo estoy incluyendo acá en mensajes excluyentes, que aparece ahí en la imagen, y este pastor adventista, Shasha, como una evidencia, un ejemplo del punto de arriba de la cosmovisión confrontada. Cuando empezamos a desnaturalizar el texto bíblico, trayendo agendas mundanas, como el caso de la igualdad de género, son iguales. No, Dios dio los roles, y a uno lo va a dar de una manera, al otro lo va a hacer de otra manera. Que el mundo quiera hacerlo igual por el feminismo es problema del mundo. Y entonces, al desvirtuar el texto o usar texto bíblico para justificar la agenda de la cosmovisión confrontada, como es la ordenación de la mujer al pastorado, nos encontramos con esta siguiente agenda. Esa es la consecuencia. Es lo que Gruden quiso decirnos, o aparece en el gráfico de Miapik, ese gráfico de las 21 iglesias, la fecha que habrá que revisar también, es cierto. Pero es qué cosa, que una cosa conduce a la otra. No solamente se abre la puerta a la homosexualidad,
Por ejemplo, textos que hablan sobre la supuesta homosexualidad entre David y Jonatán, o el supuesto lesbianismo entre Ruth y su suegra Noemí. Repugnante, pero existe. O sea, tenemos que, tal vez, nuestros oídos ponernos, no sé si algún tapón, pero entrenarnos a escuchar y querer salvar a esa gente. Libros que se publican. Es el caso de uno que un pastor adventista recomienda. Dice, yo cambié mi óptica después de haber leído 5 libros. Uno de ellos, y pone ahí, y hermano, si digo el título, ofende. El Jesús Marica. Es uno de los libros que este señor leyó. Y él lo promueve en su video que aparece publicado. Un pastor conocido que se dedica a aconsejamiento de matrimonios. Aunque él no es psicólogo, él es pastor, doctor en teología, pero se metió en esa área y causó problemas también. Entonces, notamos que cuando aparecen agendas, este hombre cree que tiene luz, por eso decimos confundido, y va a actuar como un hijo del enemigo, diciendo semejante cosa que hay que leer esos libros para entender quién a este señor, a este Yaya que estamos mirando en la imagen. Si él decidió salirse del closet, está bien, tú eres libre, que darle cuenta a Dios y Dios te haga cuenta sobre ti. Pero ¿por qué eres líder? ¿Por qué quieres retener? Y para colmo, citas los textos en tu sermón inaugural de principio del 2023, donde tú tuerces las cosas, usas el ejemplo de Agar, para hablar de una minoría rechazada, pero que Dios la asiste a Agar. Y el consejo de Dios, vuélvete a ese ambiente social incómodo, sujétate a ellos, pues yo te voy a dar bendición. No, él lo crees de corazón. Ahí sí coincido también, Gerardo, en que es un hijo del diablo, actuando de esa manera, pero absolutamente confundido. Y hermanos, que eso no nos pase a nosotros, porque hay una cita del conflicto de los siglos que dice que por no haber obedecido a la verdad, verán las cosas como el mundo las ve. Gente que no anduvo caminando a la luz del testimonio de la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, y que recomendamos leerla asiduamente, meditar en ella, aquí en la cabeza, los textos bíblicos, las historias bíblicas, cuando uno descuida esto y lee o mira otras cosas del mundo, llegará a ver con el tiempo las cosas de la misma manera que el mundo las ve. Es lo que pasa con este señor. Y abajo, hermanos, en lo que es liderazgo decadente, y aquí iremos concluyendo esta parte para luego entrar al liderazgo la semana que viene, Dios mediante. Miramos la reunión de los apóstoles, Hechos 21. Pero si ustedes observan, al costado aparece una, no sé si decir dama o damo, un hombre disfrazado de mujer, predicando. Atrás, hermanos, los líderes, tal vez el pastor allí, apoyando que este señor dé un sermón. Esto muestra el liderazgo decadente, no del individuo que predica ahí, sino de la iglesia que lo autoriza, de atrás, los que están sentados atrás, si está el pastor o quienes están en la plataforma apoyando que este individuo predique. Y luego la concurrencia son los hermanitos alimentándose del mensaje. Esto es liderazgo decadente. Pastor, una consulta breve. Tú que estás en el foro pastoral, ¿podrías responder a esta pregunta? Sí. ¿Hay alguna actitud de la conferencia general, Ted Wilson a la cabeza, que hable en voz alta sobre este problema y qué tipo de medidas tienen o planean o piensan llevar a cabo? Porque esto, la verdad que es escandaloso y va peor, sabemos que va peor, porque estas cosas están abiertas y frontalmente contrarias al mensaje de la Biblia. No solamente al mensaje adventista, sino al de la Biblia, ¿no? Y por otro lado, aquellos que queremos ser fieles a la Biblia, a nosotros nos desfraternizan, pero estas personas siguen teniendo el micrófono, siguen teniendo la plataforma, siguen teniendo la aprobación de toda la gente. En la voz oficial, como tú mencionas, del liderazgo situacionalista, como se diga, ese liderazgo, en la conferencia general, ¿se habla de eso, de este problema? Primero quisiera contestar a la tercera imagen, la sexta, diríamos, el sexto cuadrito que aparece así, de liderazgo decadente, ¿verdad?
donde aparece este señor disfrazado allí, drag queen, lo que fuera, ¿no? No es una imagen adventista. Recordemos que el tema general de estos videos es la Odisea, es el mutuo paralelo entre la iglesia madre de Jerusalén y la iglesia madre de la Odisea. Por la Odisea abarcamos para los últimos días todas las iglesias madre, primeramente la adventista, pero como este mensaje llega también a comunidades no adventistas, que ellos lo aplican a su propia iglesia madre. Vimos el listado de iglesias madres que empezaban con la ordenación de la mujer al pastorado. Ese MIAPIC, me llamo así. MIAPIC es la organización que publicó esas 21 iglesias. Y son iglesias madres, mayormente todas. Y van arriando la bandera. Introducen esto, con el tiempo introducirán lo otro, aparece hasta el aborto, permitido también. ¿Sí? En el caso acá de drag queen, no es una imagen adventista todavía. No sé, en el futuro yo espero que no. Sí es adventista la imagen del centro, de este señor Shasha. Y la imagen de arriba, siempre a la derecha, ¿verdad? Es la Biblia con los objetivos de desarrollo y un punto que aparece ahí, que es el que hay que prestarle atención, con el cual se está trabajando. Con respecto a la organización, creo que está pasando lo mismo que le pasó a Jacobo. Jacobo, él tenía un cuerpo de ancianos. Y Elena White, cuando comenta al respecto, menciona que los ancianos traían problemas con respecto a Pablo, que le habían apoyado antes, que luego dejaron de apoyar, y que según lo que decidían ahora, era si lo iban a apoyar o no. Por ejemplo, no lo apoyaban, pero cuando vieron el concilio de Jerusalén de Hechos 15, Pablo participó allí, Pedro también, y Jacobo zanjó el tema. Esos ancianos jóvenes que estuvieron allí le dieron el respaldo a Pablo. Pero luego volvieron esos pensamientos mezquinos por celos, por cómo crece el mundo gentil. Y ahora llega Pablo. La cita de Elena White menciona que si Pablo se sometía al consejo que estaba recibiendo de los líderes, entonces le darían todo el respaldo. Son conceptos mezquinos, hermanos. Ahí estamos viendo. Yo normalmente cuando hablo del liderazgo de Jerusalén, cito a Jacobo como el cabeza. Pero no es solamente él, es el cuerpo de líderes que le acompañan. ¿Sí? Y si Jacobo no tenía suficiente autoridad para, tipo monarca, para dar vuelta a la opinión de sus compañeros ancianos, el texto no habla así, habla del grupo, Jacobo y sus ancianos. En nuestro día está pasando lo mismo. En el caso de Ted Wilson, nuestro presidente mundial, parece ser un hombre noble, honesto, aunque hay hermanos críticos que dicen, mira, no, infórmate mejor porque el hombre, ok. Sé una cosa, hermanos, que Wilson, desde que ya tiene varios periodos consigo, los liberales no lo quieren, ya si ponen a otro líder, conforme a la agenda de los liberales, la historia adventista sería absolutamente diferente. Estaría encaminada exactamente como las otras iglesias. Y Wilson, cada tanto él, como Nicodemo, pone la traba a sus compañeros, a sus asociados, ¿sí? De las divisiones, donde hay problemas ahí. En el caso de Alemania, por ejemplo, no se está aprobando lo que y se piensa hacer una comisión para ir a estudiar allá y ver cómo se puede zanjar ese tema. Entonces, si vamos a hablar de liderazgo de arriba, todavía está sano en cuanto a ciertas columnas. Específicamente, el presidente mundial, el evangelista mundial también es otro. No significa que el resto de asociados sientan igual. Exactamente como el caso de Jacobo. Por eso, hermanos, mi sugerencia es que cuando hay opiniones sobre los movimientos de los adventistas en la cabeza, seamos criteriosos. A veces metemos todo. En el caso mío, quizás cometo el error de decir Jacobo. Jacobo es el que hizo. No, es Jacobo y sus ancianos. Pero quizás, como estamos tan lejos en el tiempo de lo que ocurrió allá, excepto lo que dice Hechos 21 y la hermana White en el capítulo 38 de su libro, entonces tenemos un panorama. Pero si tenemos que ser específicos, es tal como el capítulo 38 nos describe Jacobo y sus ancianos, hoy lo mismo. Por lo tanto, lo que nos queda, hermanos, es orar mucho, primero, para que este líder grande, de edad, grande en años de liderazgo, se mantenga como se mantiene hasta ahora.
Él no es, por ejemplo, en comparación con otro presidente mundial que tuvimos antes, su nombre es parecido a John Paulien, pero este otro es europeo. Este sí era de transigir. En alguna ocasión dio consejo en que se pongan de acuerdo los conservadores con los progresistas, teológicamente. No, es como pedirle que el rey Acab le pida a Elías, Elías, ponte de acuerdo con los profetas de Baal también. A ver, ¿cómo se puede distribuir entre ustedes? No se trata de ponernos de acuerdo. Es lo que la Biblia dice, hagámosle caso. Tú eres el rey Acab, hazle caso. Dios ordena esto en la Biblia. Tú eres rey en Israel, ¿no? No eres rey en Sidón. Tu esposa sí es sidonia. No sé qué hace ella acá. Ella es la que infiltra todas las cosas perversas que tenemos acá. Pero acá, hermanos, ustedes recuerdan, conocen la historia, un hombre que iba y venía por influencia de su esposa. Hoy lo mismo. Teníamos un líder cuyo nombre, presidente mundial, no viene a mi mente ahora, pero es parecido al sonido de John Paulien. Él sí era más abierto. Paulsen, eso es, John Paulsen. Gracias. Ese es el de quien hago referencia. En cambio, este otro no. Él es conservador, se mantiene, pero la carpa se está cayendo. Es lo que podría decir con respecto a lo que está pasando en los niveles de arriba. Bien, mis hermanos, quiero agradecer que pudimos tener este tiempo para estudiar. Amén. Ustedes que prestaron este tiempo. Hay mucho material para mirar, hermano, por lo que pasaste muy rápido todas las fotos, pero son fotos para poder comentarlas, Sí, porque es quizás, actual, eso es hoy, eso es dentro de nuestra iglesia. sí, quizás podemos hacer algo y es la semana que viene, Dios mediante, podemos ver más rápidamente porque no quisiera excederme de la hora y media en lo posible, ¿no? Sí, sí. Pero verlo rápidamente, porque lo que me interesa es ver los títulos, la esencia, saber de qué se trata, pues cada uno puede investigar por su cuenta por dónde va esa información. Pero así tener un panorama. Y esto, yo les digo, hermanos, hay información, alguna que es vieja, otra que es reciente, como la de este señor, de este pastor Shasha, eso está reciente, donde... Bueno, doctor, nosotros hemos vivido en Alemania, en el norte, 7 años con mi esposa y hemos visto cosas que son realmente escandalosas. Así es, así es. Entonces, Escandalosas. nosotros en Las absoluto, traducciones son tremendamente sorprendentes. así es. Y entonces, lo que interesa con esto, hermanos, por lo menos mi objetivo es no dar tanto información tras información, sino dar modelos para que uno tenga idea por dónde va y luego por su cuenta uno investiga. O sea, ya vi la pista, por dónde va esta situación. Por ejemplo, con respecto a cada ítem que se observó acá. Entonces, cuando uno ya tiene una primera información, ok, hurga por su cuenta, investiga y va a documentarlo con abundantes pruebas modernas, que no es mi objetivo seguir esas pruebas modernas, sino sentar la base de la ideología que está detrás de todo esto. Y así nosotros mismos cuidarnos de no caer en semejante ideología carnal, situacional, sino seguir la bíblica y el liderazgo, retenerlo para que se predique la palabra y felizmente en el símbolo del ángel de la piedra se observa ese liderazgo de predicación, de evangelización. Amén. Vamos, hermanos, a orar, ¿les parece? Y concluimos esta reunión. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el tiempo que hemos tenido en este estudio de los hechos que están ocurriendo, de los textos bíblicos que lo van probando, la historia que pasó en el primer siglo con la iglesia querida de Jerusalén, pero especialmente su liderazgo en la parte final, y lo que está pasando en nuestros días. Señor, ayúdanos a discernir claramente tu voluntad para nosotros, para tu pueblo en los últimos días, y particularmente lo que representa el símbolo del ángel de la piedra de molino, amonestador, para los enemigos babilonios, pero también para tu pueblo que necesita escuchar la amonestación oportuna. Señor, danos tu Espíritu Santo, te necesitamos. Guíanos en los estudios y sobre todo suaviza nuestro carácter para que se parezca al de Cristo cuando Él producía lágrimas en su corazón, brotaban lágrimas cuando pronunciaba sus amonestaciones. Querido Padre, rogamos tu bendición para Gerardo, su liderazgo, para todos los hermanos que están detrás de este grupo de puesto de avanzada, y para mí, para mi hijo, para mi ministerio también. Nos encomendamos en tus manos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor. Gracias a todos los presentes, al hermano Arturo, la hermana Pilar, la hermana Pino, la hermana Mercedes,
la hermana Iris con su esposo Deva, y a todos aquellos que nos van a escuchar después, especialmente a ti, pastor, por tu tiempo, tu dedicación. Esta es una serie que debería ser mayormente expuesta a la hermandad porque nos toca muy de cerca a todos nosotros. Y esto va, como se va mirando la tendencia a peor, lamentablemente. Somos la Odisea y tendremos que llegar. La hermana Juan menciona que la iglesia tiene que llegar a un estado de vómito. Y hoy nos estamos acercando prácticamente a ese estado de cerca, pero tenemos que llegar para que seamos realmente expulsados de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos toca. Hay una agenda que es imparable. Y esta agenda está arrastrando al mundo religioso, al mundo social, político, al mundo ideológico, a todas las esferas, pero también al mundo cristiano. Y en ese gran grupo de iglesia cristiana, la iglesia adventista está también diciendo, acá estoy, nueva agenda 2030, acá estoy. Y estamos escuchando su canto de sirenas, especialmente esta gente que ha perdido de vista la autoridad de la palabra de Dios. Amén. O está negando la autoridad de la palabra de Dios. Y para ellos la autoridad suprema no es la Biblia, sino el mundo. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, y a todos pastor. los Gracias, hermanos. pastor. Que Gracias, tengan Gustavo. ustedes una feliz tarde de Feliz sábado. tarde a todos. Desde Para aquellos también que nos esperan, los saludamos. Acuérdense de dar su like, su poderoso like, para que podamos ser más vistos en YouTube y que el Señor nos bendiga a todos. El Señor tenga misericordia de su iglesia y que pronto veremos cosas sorprendentes y debemos prepararnos en el espíritu, en el amor, en el estudio y en la comunión entre todos los santos y principalmente con Dios. Que el Señor los bendiga grandemente. Un abrazo para Abrazo todos. en Cristo fuerte para todos. Feliz sábado y Feliz sábado, un abrazo. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Feliz sábado.